Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este Full Day. Es un taller de costos y presupuestos con Delfin Express BIM 360 en la versión 2022. Bien, me presento. Soy el ingeniero civil por la Universidad César Vallejo. Actualmente estoy llevando una maestría de Ingeniería Civil Convencional en Estructuras, ¿no? Y me estoy desarrollando en el tema de proyectos de edificaciones y el tema de control de presupuestos y control de obras en supervisión. Vamos a ver el día de hoy el temario con respecto a Delfin Express. Yo creo que para el taller el temario que se ha propuesto es, el tiempo es más que suficiente, ¿no? Dado que el programa Delfin Express es mucho más flexible para trabajar, es mucho más intuitivo, ¿no? En otras palabras, es mucho más fácil, ¿no? Más simple. Tenemos muchas opciones que se minimizan o son más fáciles de acceder, ¿no? No como si hacemos una comparación con otro programa que estamos acostumbrados a utilizar como el S10, nos mandaba o nos abrían ventanas y subopciones, y así nos pasábamos, para llegar a 2, 3 opciones, nos pasábamos por 5 o 6 ventanas, ¿no? En este caso, el software es un poquito más flexible, es más intuitivo, quiere decir que no necesito conocer más que lo básico en las herramientas, porque después las opciones van a ir apareciendo conforme yo requiero esas herramientas. Entonces lo que vamos a hacer, para comenzar, vamos a conocer un poco la interfaz del programa y luego vamos a ir viendo todo lo que necesitamos saber para poder desarrollar un presupuesto en este programa muy, muy bueno, que yo lo recomiendo. Y luego también vamos a hablar del tema de la licencia y los costos, que para mí, y yo creo que para muchos, es un costo muy accesible a comparación de los otros software que existen en el mercado, ¿no? Pero el taller va a ser muy, muy interesante. Bien, entonces, recordarles que el bloque de este taller, de este full day, se ha programado de 9 de la mañana hasta las 12:30, y en el segundo bloque continuaremos 2:30 hasta las 7. De repente nos extendemos una media hora más, una hora más, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Bien, antes de entrar un poquito, que les he puesto acá unas 11 diapositivas de un poco de teoría, para no aburrirlos, les voy a mencionar todo lo que les voy a compartir en ese taller, empezando con la bibliografía, porque es necesario saber, primero necesito tener fuentes, tener documentación para iniciar a hacer un presupuesto. Les voy a compartir algunos libros de presupuestos. Yo los he clasificado porque sé que son muy importantes, ¿no? De igual manera también el ya conocido libro de costos y presupuestos de Capeco, que ya es un poquito, es bueno, sí, para iniciarse en el tema de presupuestos, pero para mí es ya un poquito desfasado, pero aún así tiene conceptos, tiene definiciones muy básicas, muy importantes, que necesitamos conocer. Yo no les voy a leer el libro, obviamente, porque no nos aburriríamos, pero está dentro de la bibliografía del taller, ¿no? De igual manera, hay libros muy buenos, antiguos también, de costos y presupuestos del ingeniero Delgado. Hay libros de control y seguimiento con Project, también muy, muy interesantes. Tenemos gestión de proyectos, gestión de conducción de tiempo, costos y presupuestos para verificaciones. Hay bastantes libros que le voy a compartir a mí una carpeta Drive, porque si no, no alcanzaría el espacio en el grupo de Facebook. Para que todo en el Drive, para que lo puedan descargar, ¿ya? De igual manera, la norma técnica de metrados, que es primordial que conozcamos, porque va a ser prácticamente nuestro libro auxiliar en el caso que no conozcamos alguna partida o una subpartida, o para ver en qué grupos de partidas se encuentran ubicadas ciertas actividades, ¿no? De igual manera, hay un manual de costos y presupuestos para otro tipo de obras, ya hidráulicas o de saneamiento. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema de edificaciones. Y hay otros libros más ahí que lo van a poder aprovechar muy bien. Luego vamos a ver acá tengo un CAT, que es para el ejemplo de cómo sacar el recurso o el aporte del recurso en un costo unitario.
Luego tenemos, bueno, esta es otra cosa, algunas hojas de cálculo también para ver cómo se calcula el análisis de precios unitario. Y también y también el tema de la tabla salarial que se ha actualizado, qué monto o qué valor de hora hombre utilizar en nuestros costos unitarios, ¿no? Luego algunos manuales, que eso sí que lo he subido al grupo de Facebook, igual lo voy a subir a la carpeta Drive que voy a crear, y el tema de algunos ejemplos de presupuestos o de análisis de precios unitarios de algunos presupuestos ya aprobados de algunas entidades. Y algo también muy importante, y no es ajeno a nosotros, es unos suplementos técnicos que aparecen gracias a la revista Costos, que aparecen mensualmente. ¿Y de en qué me sirve este suplemento técnico? Que me muestra algunos ejemplos de análisis de precios unitarios, algunos desagregados de algunos presupuestos, por ejemplo, acá de una vivienda, algunos desagregados de materiales o cómo emplear esos materiales en mis costos unitarios, algunos metrados. Y esto básicamente se da en la ciudad de Lima. Sin embargo, como ya, bueno, algunos materiales ya se han, el tema del costo está un poquito casi estandarizado, es una buena guía para poder crear un análisis de costos unitarios. Incluso ahí están los rendimientos, o nos puede servir también para comparar, ¿no? De diversas especialidades, ahí están de algunas partidas, de varias partidas en realidad, ¿no? Aparece cada mes, yo les voy a compartir de marzo, abril, mayo, junio se ha mantenido un poco, ¿ya? Ahí también lo tengo. Y las dos últimas que están actualizadas de septiembre y octubre de este año. Esto aparece como un suplemento cuando tú adquieres o la membresía de la revista Costos. No tiene un costo, pero obviamente también lo están distribuyendo en la red, ¿no? La revista Costos sí contiene más información del tema del rubro de la construcción y tiene un suplemento en formato de revista, que es ese suplemento técnico que les voy a compartir. Muy interesante porque ahí puedo comparar la mano de obra, cómo se está considerando en otras regiones, en Lima, básicamente en Lima, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar con vamos a cerrar esas ventanitas. Vamos a comenzar con nuestra diapositiva. Eh, Más que todo engloba aspectos básicos para poder iniciar. El tema de costos y presupuestos de una obra, ¿no? Básicamente son dos términos estrechamente relacionados, dado que no se puede haber presupuesto sin costos y un costo por sí solo, ¿no? Aplicado a una cantidad o metrado, se determina ya un presupuesto. Es simple en realidad, ¿no? Para yo obtener un presupuesto necesito primero hacer un metrado, pero para hacer un metrado necesito tener un plano, ¿no? Entonces, hay un orden ahí de prelación, ¿no? Primero tengo los planos o un proyecto aprobado ya, digamos una arquitectura. Hago un metrado, o sea, cuantifico las actividades y luego hago un análisis de precios unitarios, que básicamente está enfocado en hacer cotizaciones para yo obtener estos precios reales. Eso es con relación al precio. Y para ver el tema del aporte de material, bueno, en el tema de concreto, viene de un diseño de mezcla, ¿no? Viene de un diseño de mezcla, el tema del concreto. En el tema del aporte de materiales de otros materiales, como por ejemplo madera, va a estar en función al área donde voy a trabajar. Y también el tema del aporte se va a enfocar en cuánto un material se va a utilizar en cierta actividad, ¿no? Entonces, hay muchas cositas ahí que, por ejemplo, yo puedo tomar de un expediente ya aprobado, ¿no? De un presupuesto ya aprobado, como ejemplo, ¿no? Pero lo ideal es que ese presupuesto aprobado yo lo enfoque o yo lo lleve a la realidad de mi zona de trabajo, ¿no? Porque es muy diferente realizar una actividad o una obra en la selva, en la costa o que en la sierra, ¿no? Hay muchos factores. Y ahí justo entra a tallar el tema del rendimiento. El tema del rendimiento es un tema que, bueno, es un tema amplio, es un tema para, imagino yo, para doctorado, porque para tesis queda corto, dado que el rendimiento es uno de los factores primordiales para que una obra fracase o para que una obra tenga éxito, ¿no? Entonces, esos aspectos engloba un análisis de costos unitarios. Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre el rendimiento específicamente, ¿ya? Entonces, para el caso de una obra acá, ¿no? Se plantea un esquema más o menos de esta magnitud, ¿no?
obra, la parte técnica, la parte de costo y la parte de tiempo. En la parte de costo vemos tres etapas, ¿no? O tres factores: especificaciones, análisis de costo y cuantificaciones, ¿no? Cuantificaciones se refiere a los metrados. Las especificaciones se refiere a que voy a describir cómo realizo o cómo ejecuto dicha actividad. Muchas veces en algunos expedientes no aparecen las especificaciones tan claras, ¿no? Y cuando no es así, tengo que hacer la consulta proyectista y decirle o consultarle o preguntarle cómo realizo esta actividad. Más que todo, actividades un poquito más complejas. Por ejemplo, el tema de tratamiento de algún tipo de suelo con algún aditivo. Y si no encuentro respuesta por parte del proyectista, se puede plantear con un especialista también, ¿no? Entonces, el tema de análisis de costos dijimos que engloba bueno, prácticamente engloba varios factores, ¿no? Mano de obra, materiales, equipo, subcontratas, y muchas veces le incluyen una subpartida, que también vamos a hablar de eso, porque hay un error que se comete muy común, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos que saber qué es un metrado. Bueno, eso es obvio. Un metrado es solamente cuantificar, contar las partidas o la actividad que se va a realizar, ¿no? Tenemos varios sinónimos: medir, contar, cuantificar, cubicar. En realidad, metrar simplemente es saber cuánto, cantidad, estamos hablando de cantidad, cuánto hay que hacer, cuánto hay que ejecutar. Ya es muy sencillo en realidad, ¿no? Eh, ¿Dónde está lo complejo en los metrados? Cuando tengo elementos, bueno, un poquito complejos, bueno, por ejemplo, excavaciones con roca, ¿no? Si yo excavo, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña gráfica aquí, y yo excavo una fosa para una piscina, es simple, ¿no? Largo, largo por ancho por la profundidad. Si el terreno es suelto o un terreno más o menos conglomerado, ¿no? Que puede ser eh, casi uniforme, ¿no? En lo que voy a retirar de material. Pero si el terreno es un poco rocoso, a ver, tenemos por aquí el terreno es rocoso, ya, ya puede, y encuentro, bueno, rocas, piedras, y muchas veces no las puedo retirar, ya se vuelve un poco más complejo metrar, ¿no? Digamos que son estas rocas que están acá, son elementos que no puedo retirar con facilidad. Entonces, ya el metrado ya no es uniforme de largo por ancho, por profundidad, ¿no? Se genera un poco más complejo el tema aquí. Pero aún así, igual se puede hacer el metrado, ¿no? Simplemente es un poco más complejo. Bien. Luego vemos el tema del rendimiento que les hablaba, que en realidad es la cantidad de trabajo por metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, ¿no? Que se obtiene de los recursos de mano de obra por cuadrilla y por equipo o por jornada. Bien, el tema del rendimiento es un tema muy amplio, pero lo podemos resumir en algo muy simple. Bien. A ver, aquí tenemos unas hojas de cálculo. Vamos a ver este de acá. Ya, vamos a ver esto de acá. Acá tengo una, perdón, tengo una partida. A ver, no sé por qué no quiere ir para allá. Creo que le quité a ver, a ver, a ver. A ver, ahora sí, ya está, se actualizó. Y tengo una partida, por ejemplo, almacén, caseta de guardería y oficina de residente. A una le he puesto 10 metros cuadrados por día como rendimiento, y a otra le he puesto 7 metros cuadrados por día como rendimiento. Si nos fijamos en el costo, voy a hacer un poco de zoom para que se vea, ¿ya? Si nos fijamos en el costo, el que rinde más cuesta menos, ¿no? Y el que rinde menos, vamos a verlo para que se vean ambos, vamos a hacerlo por acá, así. El que rinde menos, a ver un poquito, ahora sí. El que rinde menos cuesta más. Entonces, ¿qué quiere decir? Al constructor, al contratista, al ejecutor, ¿qué le conviene? Que cueste menos, ¿cierto? Porque es una optimización de recursos, ¿no? O sea, gasto menos. Si yo soy contratista, yo voy a querer que esta partida cueste menos porque voy a gastar menos. Entonces, por ende, necesito que esto
rinda más, ¿no? Entonces, el tema de rendimientos, yo creo que aquí debería hacerse un estudio y ver que, por ejemplo, en la costa, un obrero, ¿no? Un peón, un oficial o operario, vamos a hablar obrero en general, no rinde igual, ¿no? Por muchos factores. Uno, la cuestión climatológica, ¿no? En la costa es un poco más cálido el clima, el aire es un poquito más fluido, en cambio en la sierra es un poquito el aire más pesado, la altura, la alimentación también tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que mucho que ver también el acceso a la capacitación, es otro factor, un factor social, ¿no? Hay muchos factores que pueden alterar que un obrero tenga un alto o bajo rendimiento. Otros factores externos, problemas familiares, problemas económicos, problemas psicológicos. En realidad hay mucho, mucho más allá de ver el tema de rendimiento. Entonces, si yo tengo un proyecto que ejecuté en el norte, digamos ya un poco pegado a la sierra, y sé que ahí los obreros rinden esta partida, rinden 50 metros cuadrados, aquí en la costa no va a ser lo mismo, ¿no? Puede ser que rindan 30 o puede ser que rindan más, ¿no? Entonces, esto es variable. Esto va a depender mucho del lugar donde yo ejecuto el trabajo. Básicamente, esto va a variar. No siempre, porque en una hora dice 50, siempre tiene que ser 50. No, esto es variable, como les decía. ¿Ya? Por eso puse este ejemplo de 10 y versus 7. Entonces, me interesa siempre optimizar. Entonces, que rindan un poco más. De repente, aquí en Tacna tengo un grupo de trabajadores que siempre trabajan conmigo, se alimentan bien, no tienen problemas, ya tienen experiencia, muchos factores X. Ellos me rinden 15 metros cuadrados al día. Sin embargo, en otra zona alejada del país, donde hay problemas familiares, hay problemas de acceso a las capacitaciones, entonces la mano de obra no es tan calificada, me rendirán la mitad, 7, digamos, ¿no? Entonces, este tema es variable. Y también, ¿qué más es variable? El tema de los precios, ¿no? Finalmente, eso va a determinar que el costo de esta partida sea mayor o sea menor. Bien, ahora, el tema, dos cositas prácticas, acá he puesto costo directo y costos indirectos. El tema de los costos directos, ¿no? Son los que se dan en la elaboración del producto o la construcción del mismo, ¿no? Es decir, la mano de obra, maquinaria y algunos otros que van directamente involucrados a la ejecución de la obra. Materiales de construcción, cementos, agregados, clavos, alambres, bienes de consumo, lijas para madera, etcétera, ¿no? Herramientas y equipos manuales, vestuario y algunos servicios que se dan por necesidad y más que todo por tiempo de ejecución, ¿no? Y aquí entra a tallar mucho el tema del rendimiento también, porque de repente los 5 trabajadores que tengo en obra no pueden o simplemente no hay un compromiso laboral y no quieren ejecutar este servicio de no quieren ejecutar la partida de pintado en 10 días, pero si viene un tercero y logra pagarles, de repente también hay otro tema, les puede pagar un poco más, un poco menos, y lo pueden sacar, pueden elaborar esa partida en 7 días, 6 días, ¿no? Hay muchos aspectos por eso en el tema del rendimiento. Entonces, costo directo son todos los bienes materiales involucrados en la ejecución de la obra. Otro aspecto, el costo indirecto, el tema de costos indirectos, eh, básicamente son los que están afectados indirectamente a la obra, ¿no? El personal técnico, el residente, su asistente técnico, su personal administrativo, el alquiler de camioneta que traslada al residente, ¿no? Algunos servicios, por ejemplo, ploteo de planos, anillado de expedientes, anillado de informes, estampados, cosas así, son gastos que van relacionados indirectamente con la obra, que comúnmente le llamamos gastos generales. Y lo que es el tema de presupuesto de obra, ¿no? Conceptualmente podemos definir un presupuesto de obra como la determinación del valor de todos los trabajos que se van a realizar, ¿no? Básicamente, un presupuesto
es, es un monto con el que yo cuento, no respaldado por documentación, para poder ejecutar un proyecto. Entonces vamos iniciando ya con el programa. Les voy a mostrar. Yo tengo la versión, la licencia original, ¿no? Por cuestiones laborales. Y esta es la interfaz que tiene el Delfin Express. Ya, muchos me preguntaban antes de inscribirse a la capacitación el tema de la instalación. A ver, antes de iniciar entonces. El tema de la instalación de la versión de prueba en realidad es muy sencillo. Miren, vamos a entrar a Delfin Express. Entro a la página web original. Como sabrán, es un software que no se puede piratear. Y esto me parece interesante. El creador del software es un ingeniero civil peruano, ya con bastante experiencia en el tema. Yo ingreso solamente al navegador. Vamos a poner esto abajo. Y acá tengo una opción que dice descargas, ¿no? Lo descargo, o mejor dicho, entro a este menú de descargas. Y acá abajo dice demo. La versión de prueba dura 10 días, ¿ya? Y solo tiene algo que no tiene la versión original que ahorita les voy a mostrar. Entro aquí, hago clic aquí para descargar. Acá dice que va a descargar, le digo que sí, me va a mandar otra ventana. Descargar de todos modos, sí. Eh, Miren, como tiene una extensión ejecutable .exe, lo recomendable es que desactiven el antivirus. Solamente para que no reconozca como si fuese un virus nada más, pero en realidad no tiene virus. Hago clic aquí, ya descargado el archivo, y lo único que voy a proceder es hacer siguiente, siguiente, selecciono el país en donde me encuentro, siguiente, lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo, obviamente, y finalizar. Es todo lo que se hace en realidad. Entonces ya tienen ahí la página donde descargar, ¿ya? No lo descarguen de YouTube, de otra página que puede generar desconfianza, ya no confiable. Descarguenlo de la página del original, ¿ya? Ya, yo tengo la versión con una licencia pagada, obviamente, ya, y esta es la interfaz, el primer menú que me aparece de Delfin Express. ¿Qué es lo que me compete hacer en un principio? En ingresar a elaboración de presupuesto. Vamos a hacer clic ahí. Me va a aparecer una ventana para iniciar sesión con un usuario que se llama administrador y una contraseña que en todos los casos, si es que yo no le he cambiado, es 1, 2, 3, 4. Esa es la clave. Muy importante saber algo antes de iniciar y es en qué base de datos estoy trabajando. Entonces, comúnmente el primer paso es cambiar la base de datos. Si yo ingreso, voy a tener una base de datos ya cargada seguramente por defecto con el software, pero en todo caso, si yo ya he trabajado con el programa, voy a pedir cambiar de base de datos. ¿Ya? Vamos a ir a cambiar base de datos. Ya, el tema de la base de datos en Delfin Express está enfocada en que trabaja con diferentes bases de datos. Por ejemplo, una es, o la que aparece siempre por default o defecto, es SQLite. Y es la con la que vamos a trabajar porque es un poco más cómoda para trabajar. También puede trabajar con SQL Server 2000, Oracle, Postgre y MySQL, ¿no? Obviamente, SQL Server es la que trabaja el S10, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con SQLite. Es la extensión de la base de datos, ¿ya? Ahora, acá está la ubicación de la base de datos con la que yo quiero trabajar, ¿ya? Miren, yo puedo iniciar una base de datos en blanco o puedo iniciar con una base de datos ya existente. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, me va a mandar a mi base de datos que yo tengo en mi unidad local.
que puede ser cualquier unidad, cualquier carpeta. Aquí no hay restricción que solo pueda trabajar en la carpeta C, no, aquí puedo trabajar en cualquier carpeta. Por ejemplo, yo tengo aquí mi base de datos, tengo estas bases de datos con las que estoy trabajando, y vamos a abrir esta de acá que dice proyectos. ¿Ya? Base de datos, abrimos. Entonces le voy a decir aceptar. Ingreso la contraseña 1234, ingresar. Y esperamos unos segundos que cargue la base de datos y los proyectos que esas las contienen, ¿no? Porque dentro de una base de datos puedo grabar varios proyectos. Por ejemplo, acá vemos que tenemos proyectos dentro de la base de datos. Mire, la base de datos es proyectos de E. Dentro de esa base de datos tengo un proyecto de vivienda familiar, tengo un proyecto que se llama La Genovesa, tengo un proyecto que se llama Vivienda Familiar de 3 niveles, tengo un proyecto que se llama Expedientes Técnicos de Obra y tengo un proyecto de una entidad que, bueno, anteriormente estuve elaborando. Ya, voy a cargar este proyecto de vivienda familiar. Le voy a decir acá abrir. Ya estoy hablando de proyectos ahora, ya no de base de datos. La base de datos contiene todos estos proyectos. ¿Y dónde la tenía guardada? En la unidad D, no necesariamente en la unidad C. Abrimos el proyecto y me voy a encontrar con las siguientes opciones. A ver, esperemos que carguen unos segundos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un menú de inicio, guardar, imprimir, información del proyecto, que es información que yo le voy a ingresar al proyecto, el nombre del proyecto, el propietario, el tipo de edificación, la ubicación, la fecha de elaboración del proyecto y la duración del proyecto. Y la modalidad, si es por contrata, administración directa o por control de metas. Es una información importante que yo le puedo asignar al proyecto. Cerramos esa ventana. Tenemos aquí algunas otras opciones de fórmula polinómica, calendario de adquisiciones, calendario valorizado, resumen de costos, responsables, también podemos ingresar los responsables del proyecto, especificaciones técnicas y valorización. Acá a la derecha tenemos R, que es el resumen que estoy viendo acá. Por acá tengo los metrados y acá tengo el análisis de costos unitarios. ¿Ya? Y tengo un CPM que me va a dar prácticamente, me va a mostrar el GAN, ¿no? Cronograma Gantt. Y acá tenemos una que se llama BIM, que me va a llevar a un módulo BIM para hacer metrados BIM y jalarlos a mi presupuesto. Bien, en esta parte podemos ver, ¿no?, la estructura de los metrados, y mientras voy navegando entre cada partida, a la derecha puedo ver que se me va mostrando el análisis de costo unitario. También tengo acá abajo para visualizar las especificaciones técnicas que yo le puedo ingresar. Y también tengo dos opciones de metrado. Metrado con Delphi y metrado con Delphi Excel. Ya, vamos a ver también cuál de los dos me conviene o cuál de los dos me es más flexible para trabajar. En el tema de la estructuración de todo lo que es las actividades, ¿no?, las partidas, los metrados, es muy simple en realidad, ¿no? Vamos a iniciar ahora uno en blanco para que vean cómo es cuando no tiene nada, ¿no? Y acá abajo también se muestra un pequeño, se podría decir, resumen. Este es un pequeño resumen de, de la mano de obra, materiales y equipos que estoy utilizando en este tipo de proyecto. Por otro lado, tengo aquí el pie del presupuesto, ¿no? Es la parte donde me va a mostrar el costo directo, gastos generales, la utilidad, IGB, otros impuestos y el total del presupuesto. Y acá a la derecha, lo voy a repetir, a la derecha tengo
En este caso tengo un listado de insumos. ¿Por qué? Porque estoy marcando o estoy seleccionando todo el presupuesto, desde todo el contenido, acá en el encabezado de todo el contenido. Pero si yo me voy a una partida, por ejemplo acá, trazo inicial, me va a mostrar el análisis de costos unitarios porque estoy con esa opción activa. Entonces, esto es dinámico, ¿no? Si me pongo acá, al comienzo voy a mostrar todos los insumos. Mano de obra, materiales, clasificado en mano de obra, materiales, equipo, y si hubiese subcontratos, etcétera. Si me poso sobre una partida, voy a ver análisis de costos unitarios. Y también voy a ver que acá hay la opción de especificaciones técnicas, en donde yo voy a ingresar las especificaciones, en donde yo puedo editar este metrado también. Tengo dos ventanas de metrados. Metrado con Delfin normal y metrado con Delfin Excel. Ahora, acá tengo un metrado de 90 días, dice acá, ¿no? Pero acá en metrado de Delfin no tengo nada. Quiere decir que ese dato ha sido ingresado manualmente, ¿no? Digamos así, 120. Pero estos dos metrados de aquí, una es para que yo pueda trabajar tipo Excel y copie datos de Excel de otro presupuesto, le dé la forma y esto lo va a jalar automáticamente acá. Y acá también es como una especie de Excel, pero no me permite, el método de copiar no funciona muy bien, muy flexible. Eh, Me genera simplemente, me sobrescribe lo que ya tenía ahí determinado. Pero también puedo hacer algunas anotaciones acá, por ejemplo, ¿no? Detallar el metrado, ¿no? O sea, ser más detallado con el metrado. Por ejemplo, contenedor, vamos a ver, vamos a escribir bien, ¿no? Si hablamos de esta partida, por ejemplo, contenedor 1. Número de elementos, 1. Cantidad de elementos, 1. Largo, ya nada. Contenedor 2. O sea, quiere decir que en otras palabras, aquí yo voy a digitar casi elemento por elemento. Pero sin embargo, en el metrado de Delfin Express yo voy a poder copiar del Excel, ¿no? Y luego más fácil, más flexible. Contenedor 2, 1, 1, y así se va sumando, se va actualizando. Si acá le pongo 10, aquí se tiene que actualizar. Ahí está, ¿no? Va generando la suma total. Ahí está. ¿Correcto? A diferencia del metrado en Delfin Express, que me permite trabajar, como le digo, como Excel. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Pero esto era iniciando un proyecto o una base de datos existente, ¿no? Que yo tenía ya en mi computadora, pero puedo regresar al inicio. Obviamente, yo no le voy a dar guardar porque estoy alterando uno de los proyectos, ¿no? Estoy dentro de la base de datos proyectos y tengo varios proyectos. Ahora voy a cerrar sesión, ¿ya? Sí, no voy a guardar cambios, ya. Esto era iniciando, ¿no? La base de datos proyectos. Pero si yo inicio una base de datos en blanco, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿qué me solicita? Me solicita en primer lugar que guarde y que le dé un nombre. Entonces vamos a poner mi base de datos 1. Así le vamos a llamar a nuestra base de datos nueva, ¿ya? Lo vamos a guardar en la carpeta del curso, ¿ya? Repetirles y recordarles que no necesito trabajar en C. Lo puedo guardar en cualquier unidad de trabajo de la computadora, en cualquier carpeta. Esto lo hace un poco más flexible a comparación de otros programas que tenías que copiar la base de datos en C y de ahí tenías que importarla, actualizar, refrescar, darle mantenimiento a la base de datos y a veces cargaba errores. No, aquí lo puedes llevar donde tú quieras. Si te dan cuenta, yo tengo mi base de datos aquí en D y con eso trabajo yo, con esa base de datos. Ya, yo lo voy a guardar ahora en la carpeta del curso para que vean que no pasa nada, ¿no? Vamos a poner acá una carpeta que se va a llamar base de datos, ¿ya? Y la base de datos se va a llamar mi base de datos 1. Listo. Estoy iniciando una base de datos en blanco, ojo, le voy a decir aceptar. Ingreso la clave, que todos la tenemos, 1, 2, 3, 4, ingresamos. Y fíjense, estoy en la base de datos
mi base de datos 1, que la guardé en la carpeta del full day de hoy, y en este caso no tengo proyectos porque no es nueva la base de datos, ¿no? A comparación de la otra que ya tenía proyectos existentes. Pero ahora se preguntarán, qué tedioso si tengo que crear una base de datos nueva y luego copio la otra. Sí, es posible, ¿no? Es posible incluso abrir dos bases de datos juntas y copiar la de una al otro sin tener que cerrar la otra. Así de sencillo. Entonces voy a iniciar un proyecto nuevo, acá le voy a decir abrir. En este caso no voy a tener nada, pues, ¿no? Es nuevo proyecto. En principio, guardamos, o en primer lugar, primero ponemos la información del proyecto. Les vamos a poner acá, mi primer proyecto. Propietario, lo puedo dejar con Delphi Express o yo adiciono un propietario. En ese caso, el propietario soy yo, digamos. Tipo de obra, edificación general. Bien, la ubicación, a veces me sale por defecto Chiclayo, pero en realidad yo la puedo cambiar acá. Vamos a ponerle Lima. Vamos a ponerle provincia de Lima y distrito de Breña. Y aceptamos esa. Lima, Lima, Breña y localidad. Localidad puede ser, por ejemplo, si es que estoy en otra ciudad. Por ejemplo, yo me encuentro ahorita bueno, voy a cambiar desde un principio acá arriba, departamento. Digamos, Tacna, provincia Candarave, distrito de Candarave, Camilaca, y acá que va a ir, acá que puede ir, presiona F2. Presionamos F2, ponemos un anexo. Anexo 1, digamos. Y aceptamos. Ah, no lo seleccioné, perdón. Ahora sí, ahí está. ¿Ya? Localidades para poner el anexo, un centro poblado, agregar, ser más específico con la ubicación. Fecha de elaboración. Bueno, comúnmente sale esta fecha, pero le vamos a poner la fecha de hoy. La fecha de hoy. Hoy es 26. Duración del proyecto, digamos, 4 meses. La fecha del proyecto va a iniciar, miren que acá dice 2017, por contrata, ¿ya? Vamos a decir así, aceptamos. Me sale un mensaje que me dice que la fecha de elaboración del proyecto no debe ser mayor a la fecha de inicio del proyecto. Y es correcto, porque yo estoy elaborando el presupuesto hoy, pero el proyecto empieza en 2017, es imposible, ¿no? Esto debería empezar después, o mismo 26 o posterior al 26. Digamos, vamos a iniciar el proyecto el 1 de diciembre. Listo. Tiene que ser posterior. Igual o posterior. Le damos aceptar. ¿De seguro que quiere guardar los cambios? Sí. ¿Mover tareas? Sí. Mover tareas quiere decir que como yo había cargado un proyecto nuevo y aparecía una fecha, ya lo había, ya lo había, ya había realizado un cronograma ya automáticamente. Entonces, al mover las fechas, se mueve el cronograma. ¿Ya? Entonces le digo aceptar. Listo. Ya tengo mi información del proyecto. Sí, siguiente paso, guardamos. No, aunque no tenga nada, ya lo voy guardando. Entonces, acá tengo nuevamente donde van a ir las partidas y los metrados. Y aquí van a ir los análisis de costos unitarios, pero cuando tenga cada una partida, ¿no? En este caso aparece siempre el listado de insumos porque estoy sobre el presupuesto. Y acá abajo el pie de presupuesto, ¿no? Aquí un resumen y aquí el pie de presupuesto. Entonces, esto es lo primero que tengo. Acá, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, vamos a poner, primero vamos a poner, a ver, vamos a ver, vamos a ponerle, voy a tener dos presupuestos. Primero es estructuras, digamos, ¿no? ¿Ya? Hago clic derecho y agrego un título, insertar título. Y en título voy a agregar obras provisionales, estructuras sanitarias, y en realidad sí el presupuesto, ¿no? Digamos, obras provisionales. Selecciono y le doy a aceptar. Ahí está. Este es el título de este presupuesto. Automáticamente me carga ya algunas partidas que la componen, ¿no? Y esto también es algo muy práctico con el Delphi Express. Miren, fíjense, vamos a abrir
o yo lo tengo abierto, a ver, ¿dónde estaba en bibliografía? Ya, vamos a abrir la norma técnica de metrados, ¿no? Donde salen las partidas y todo lo demás. Ya. Obras provisionales, ¿no? Dentro de obras provisionales que encuentro obras, a ver, obras provisionales están en OE1. Vamos a buscarlo, obras provisionales. Acá empieza. Ya. Dentro de obras provisionales que encuentro, construcciones provisionales, oficinas, bueno, dentro de construcciones, oficinas provisionales encuentro oficinas, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cerco, de repente puedo poner una sala de estar, o sea, depende de la magnitud de la obra, ¿no? Todo esto está dentro de construcciones provisionales. Y fíjense que el Delphin Express ya tiene una base de datos. A pesar que he empezado recién con un proyecto nuevo, yo solamente agregué el presupuesto, o en este caso el subpresupuesto, y me sale, o agregué solo el título del subpresupuesto y me salen ya las partidas que la podrían contener. Y lo demás sería que yo me adapte a lo que necesito. ¿Voy a hacer construcciones provisionales? Sí, ahí está. Oficinas, almacenes, caseta de guardianía. ¿Qué es lo que le falta acá? Que le llene el metrado y le haga el análisis de costos unitarios. Nada más. Entonces, el Delphi me está haciendo un ahorro tremendo. Y es lo que empecé yo a llenar esto, ¿no? Porque si también puedo hacerlo exportando un presupuesto de S10 que ya tengo trabajado y lo quiero mejorar, ¿no? O tengo un presupuesto que he trabajado en otro proyecto y lo quiero actualizar, le quiero eliminar partidas o adicionar partidas o actualizar los presupuestos, los costos, ¿no? Entonces, fíjense que es una base de datos bien grande, bien interesante, todo lo que me ofrece Delfín Express. ¿Voy a hacer oficina? Sí. ¿Voy a hacer almacén? Sí. ¿Voy a hacer caseta de guardería? Sí. ¿Voy a hacer cercos? De repente no, porque estoy trabajando en un ambiente ya cerrado. Entonces, selecciono esta, la suprimo. ¿Seguro que sé eliminar este ítem? Sí, está. Y después eso se va a actualizar la numeración, o sea, no hay ningún problema. Instalaciones provisionales, agua para la construcción, desagüe sí, energía sí, instalación de telefonía, no. Eliminamos y ya me quedaría lo que quiero trabajar. Dentro de esto tengo ya las partidas con el metrado que necesito ingresar. Por ejemplo, en oficinas, tenemos tres formas de hacer el metrado, ¿cierto? Una es que yo diga, ya voy a hacer 50 unidades, 50 oficinas. Bueno, estoy exagerando. 6 oficinas. En este caso está como unidad, ¿no? Pero si yo quiero hacer en metros cuadrados, me voy a la unidad y elijo el metro cuadrado. Hay dos metros cuadrados, el general y el global. Muchas veces hay una especie de confusión de cuál necesito trabajar. Yo les recomiendo que utilicen el general. ¿Ya? El global a veces es un poquito ambiguo, pero el general es el que más me va a dar, no me ofrece algunas opciones, nada, simplemente es el que con el que se trabaja comúnmente, ¿no? Entonces, si quiero hacer en metros cuadrados, yo puedo ingresar el metrado, digamos, 120 metros cuadrados de oficina. Esa es una forma de ingresar el metrado, ¿no? Yo les había dicho hace ratito, ingresándolo, tipeándolo. Otra es que yo acá genere un metrado y ponga, por ejemplo, o mejor dicho, detalle el metrado, ¿no? Por ejemplo, oficina administrativa. Elementos 1, cantidad 1, largo 25, ancho 8 metros, tengo 200 metros cuadrados. Tengo una segunda oficina de residencia. Una. Y esto que estoy ingresando acá se va a actualizar acá. Ahí está. Se va actualizando. Si no se actualiza, acá hay una opción que dice actualizar. Pero comúnmente con un clic de aquí a acá ya se actualizó. Entonces, esta opción de metrado me permite detallar el metrado, ¿no? Mire, por ejemplo, acá almacén, yo le voy a poner 300 metros cuadrados de almacén. Y acá hay una opción que lo diferencia, ¿no? Acá hay un mensaje o hay un icono de una escuadra, y si yo me posiciono sobre eso, me dice mensaje.
Metrado con justificación en plantilla, o sea, esto lo he justificado acá, o sea, lo he detallado el metrado, ¿no? Estoy siendo más específico, más detallado con el metrado. Y este no tiene ningún icono porque lo ingresé manualmente. Ah, no era 300, es 280. Lo ingresé directamente. También lo puedo hacer así, no hay problema. Una tercera opción, vamos a hacer con ese de acá. Metrado del Delfín Express. De igual manera, ¿no? Caseta de guardianía, la vamos a poner aquí. Caseta norte, digamos. Tenemos varias casetas norte. Número de elementos, 1. Cantidad de elementos, 1. Largo, 40 metros. Ancho, 12. Alto, nada. Y ahí está el parcial. Y esto también se va a ir acá. Fíjense que acá no me aparece todavía, pero he trabajado con el Delfín Excel. Acá hay un botón que dice actualizar. ¿Ya? Actualizar. Incluso, antes de actualizar, me sale un mensaje acá en la parte superior. Dice, el metrado de 480 que acabo de calcular en Delfín Excel, este 480, no coincide con el ingresado en el presupuesto que aparece acá en cero. Es porque no actualicé. Actualizo, ahí está. Y ahí está el icono de Excel. Entonces quiere decir que este lo hice justificado con plantilla, este lo digité directamente y este lo hice con el metrado de Delfín Excel. Y ahora, lo que les decía, ¿cuál es la diferencia con, este es como yo tengo la versión con licencia original, o la licencia extendida en todo caso, con la versión de demo, esa es la diferencia. No tiene esta opción de Delfín Excel. Nada más. Lo demás, todo funciona correctamente. ¿Por qué? Porque yo lo he probado un mes antes de adquirir la licencia extendida del programa. Entonces, en Delfín, versión de prueba, usted no va a encontrar esto. Nada más. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y todo lo demás que les he mencionado hace un momento. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la ventaja de que yo trabaje con este de acá? Me traigo un metrado, digamos, vamos a poner por acá, caseta 2, caseta 3, ¿ya? Con toda la información que tiene el Excel. Lo copio del Excel y lo pego acá. Obviamente después tengo que darle el formato, todo eso, ¿no? Pero me ahorra un montón de trabajo que aquí, en este metrado de plantilla, se podría decir, tengo que digitar uno por uno, ¿no? También puedo copiar, pero a veces lo sobreescribe, ¿ya? Entonces, esas son las tres formas de ingresar el metrado. Ya vimos cómo ingresar un presupuesto, su presupuesto, porque viene todo en un conjunto, una base de datos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es una manera muy fácil. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, en la versión de demo del Delphi, no va a encontrar esta opción, nada más. Solo esa opción no va a encontrar. Aunque algunas versiones últimas me había dicho el propietario que estaban liberando, pero no es continuo, ¿no? A veces no va a aparecer. Todo lo demás. Bien, esa es la forma de que yo ingrese una base de datos nueva. Ya hemos abierto una base de datos existente, una base de datos nueva. Ahora tenemos muchas otras opciones más para yo poder trabajar con una base de datos. A ver, vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. ¿Ya? Me voy a ir a inicio otra vez, ¿ya? Hasta mi primer proyecto. Ahora, fíjense que dentro de, acá sale el nombre del propietario, obviamente, dentro de esa base de datos puedo seguir agregando más proyectos, ¿no? Acá dice nuevo proyecto, importar proyecto desde una existente, desde una plantilla, desde SQL Server o una plantilla nueva. Obviamente, lo más recomendable es que hagamos un proyecto desde cero, así como hemos iniciado hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos vamos a dar cuenta cuando importemos una desde el S10 o importemos una que tengamos guardada, nos vamos a dar cuenta que hay errores, se producen bastantes errores con el tema de las bases de datos en el S10. ¿Y por qué? Por una simple razón. No sé si se recordarán cuando utilizaban S10, el tema de las herramientas manuales nunca cuadraba, ¿no? Nunca cuadraba. Entonces siempre faltaba un monto que lo imponíamos ahí, ¿no? Le agregábamos para que sume y cierre
el presupuesto que estábamos calculando. Ese es uno de los errores básicos. Otro error básico que ocurre cuando yo importo una base de datos va a ser que me van a aparecer los índices unificados. A ver, me faltó creo que ese artículo de los índices. A ver, eso quería también mostrarles. No sé si lo tengo acá. No. Eso lo voy a actualizar y lo voy a agregar, adicionar. ¿Ya? Pero si ustedes van al navegador, hay que ser prácticos, todo está en la web. Vamos a poner índices unificados, INI. Eh, mm, a ver, permítanme un momento. ¿Cuál era? Ya, no es este de acá. A ver, creo que lo tenía por acá. Acá hay que descargar algunas cosas. Tenía unos índices. Ah, aquí está, mire. Qué suerte. Eso lo voy a agregar en la... Ahí está, perfecto. Eso lo voy a agregar en la bibliografía, ¿ya? Es muy importante que conozcan eso de acá. Ese me había olvidado. ¿Qué son los índices? Acá hay un PDF de 8 páginas que es muy simple, ¿ya? Prácticamente los índices, se podría decir, para que haya una definición, deben ser una especie de indicadores. Eso es lo que más, acá está, definición, ¿no? Miren, exacto, miren. Son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios que experimenta el mercado. Bueno, ya. Es una pequeña codificación que tiene cada insumo o cada conjunto de insumos o materiales, ¿no? Que nos van a permitir luego agruparlo para la fórmula polinómica, ¿no? Y luego actualizar precios o ver precios para actualizar los presupuestos, ¿ya? Miren, estos son los índices que nosotros utilizamos y esto es un error que ocurre cuando importo del S10 al Delphi. Pero ya en el Delphi eso está ok, o sea, el Delphi lo reconoce cuando hay un error. Ocurre lo siguiente, a veces cerámico en el S10, como, es que, ¿qué pasa? Que comúnmente en el S10 se ha trabajado siempre con el copy y pega, ¿no? Se han copiado bases de datos así, a veces a la mala, por decirlo así, y el cerámico tiene una numeración de 1, cuando 1 le corresponde a aceites. Y eso lo reconoce el Delphi. Y el cerámico está en, creo que es 26, no, ese es cerrajería, 24 está. Cerámicas está en 24, entonces eso reconoce el S10, perdón, el Delphi. Cuando yo traigo un presupuesto del S10 al Delphi, va a ocurrir a veces este tipo de errores. Si no ocurre, entonces es porque han elaborado un buen presupuesto en S10, ¿no? ¿Correcto? Eso lo vamos a ver cuando importemos. Entonces, estamos en que yo puedo agregar más proyectos acá, ¿no? Nuevo, vamos a poner un nuevo proyecto. Y me manda a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, este sería mi segundo proyecto. Listo. Agrego el propietario, la fecha, ¿no? La ubicación por contrata y le doy a aceptar. La fecha, ya. Dice que hoy es sábado, ¿no? Entonces está reconocido como que no se trabaja el sábado, pero eso se puede modificar. Entonces podemos recorrer la fecha de inicio. Vamos a poner el 28. Y ya está. Y me generó mi segundo proyecto. Que obviamente, igual, ¿no? Acá en este caso está en blanco, no tiene nada, ¿no? Entonces vamos a poner acá presupuesto. Vamos a agregar presupuesto. Vamos a agregar, a ver, ratito. Ya. Vamos a buscar, permíteme un ratito, vamos a irnos acá de nuevo al inicio. Segundo proyecto. Ya está. Solo era un refresh nomás. Estoy en mi primer... ¿en cuál estoy? En mi segundo proyecto. Ya está. Abrimos.
A ver, no me quiere refrescar. Aquí está, ahora sí, está. Acá vamos a poner, le puedo poner un título cualquiera en realidad esto, ¿no? Edificación. Y aquí vamos a agregar recién el título de la partida, ¿no? Estructuras. Y ahí está. Y me ofrece todo un conjunto de partidas y lo que yo tengo que hacer simplemente es agregar el metrado, ¿no? Digamos, un poquito que no me quiere refrescar el mouse, a ver, perdón. Está ahora sí. A ver, vamos a salir, vamos a guardar un rato. Vamos a refrescar la unidad. No, ese está en el trabajo, falta la unidad. Nivelación de terreno. Metros cuadrados. A ver, buscamos metro cuadrado. En general, listo. Ahora sí, ya está. Está un poquito demorándose en refrescar. Es por la conexión que estoy yo teniendo en internet, ¿no? Porque eh, yo puedo trabajar el Delfin Express si no tengo conexión a internet, no hay problema. Lo que pasa es que esto se va actualizando siempre, constantemente, ¿no? Las bases de datos se van refrescando. Casi si yo estoy trabajando conectado a internet con el Delfin, va a pasar esto, un poquito que a veces se retrasa porque se está actualizando la información. Pero no quiere decir que se esté colgando, ¿ah? No quiere decir que se laje. Ya está refrescado. Le pongo nivelación 128 metros cuadrados. Pongo el precio. El precio va a ser acá. Vamos a agregarle aquí un ratito. Ahora sí, ya se refrescó. No me aparecía la ventana de análisis de discurso unitario. Aquí puedo agregar materiales, mano de obra, materiales, equipos, subcontratos, subpartidas, ¿no? Vamos guardando acá un ratito. Vamos a regresar al otro. Vamos a ir al primerito. Ya, acá igual, ¿no? Donde hemos puesto este metrado. eh, Acá, aquí, ahí está. Me voy acá a análisis de costos unitarios, igual, ¿no? Puedo ingresar el análisis de costos unitarios de esa partida. Aquí está el metrado y en el otro vamos a ver el tema en el segundo proyecto vamos a ver el tema de, como ya está más en blanco, tema de los recursos. Bien, quiero saber si hay alguna consulta porque voy a hacer un corte de 10 segundos para que las grabaciones queden de a 1 hora y los puedan descargar con más facilidad, ¿no? Y también para poder subirlo con más facilidad al Drive. Ya, tenemos 2 minutos para algunas preguntas. Igual me pueden hacer preguntas en cualquier momento de la explicación, no hay ningún problema. Solo que 10 y cuarto voy a hacer un flasheo de 5 segundos más, nada más. ¿Ya? Para entrar al tema de esta parte de los recursos. Hasta lo que hemos explicado está correcto. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque hemos visto dos formas hasta ahorita, básicas. Primero, con una base de datos existente que ya tiene proyectos cargados y con una base de datos nueva en donde le estamos agregando proyectos nuevos. ¿Ya? Nos falta también ver el tema de importar base de datos de DS10, nos falta ver todavía el tema de copiar una base de datos, que es también algo práctico, ¿ya? Entonces, básicamente el programa facilita muchas cosas. Eso sí, no tengan la menor duda. ¿Ya? A ver, consultas. Pueden encender su audio o pueden escribirlo al chat. No hay ningún problema con eso. Ya. Yo lo que les puedo decir, así como si yo quisiera preguntar, es algo muy interesante. Ya hemos visto el tema de la flexibilidad. Cuando yo digo flexibilidad, quiere decir que yo puedo hacer algo que tal vez piense que no se puede hacer, ¿no? Pero sí es posible. Ahora, el tema de uno de ahorrarme tipear todas las partidas, ¿ya? Porque ya viene cargado las partidas y los subpresupuestos, yo puedo editarlas en cualquier momento,
Ya, vamos a hacer el flasheo un ratito.